Querida Yasmín Ugalde, hoy acompañada de Rafael Barajas, el Fisgón, me da mucho gusto saludarte, saludarlos en una jornada bastante ajetreada para Sin Censura. Bueno, jornadas esta semana con lo de Lozoya y con tantas cosas, ha habido mucho para el análisis, para desmenuzarle a la audiencia. Te saludo primero a ti, Yasmín. ¿Qué tal, Vicente? Pues como siempre es un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Y claro que sí, el día de hoy estamos de gala. Quien nos acompaña en este espacio es precisamente, como bien dices, es un maestro, pero no solamente eso, pues creo que esta semana meritaba que nos acompañara y desmenuzáramos precisamente la coyuntura. Esta semana, sobre todo estos últimos días, se ha cimbrado nuestro país por distintas situaciones. Yo creo que por eso está fallando el tema del Internet ahí contigo, Vicente, porque se ha cimbrado nuestro país para cosas buenas, esperemos, ¿no? Siempre el tema de agitar el tema político exhibe y pone a cada quien en su lugar. El querido Fisgón, Rafael Barajas, déjame iniciar preguntándote, Rafa, además de saludarte, buenas noches, ¿qué te pareció la comparecencia de Lorenzo Córdoba? Conste que ya lo habíamos advertido, no iba a ser un día de campo para Lorenzo Córdoba y creo que se va bien exhibidito de pies a cabeza y en muchas cosas por sus propias declaraciones del consejero presidente del INE. Sí, mira, lo primero que hay que señalar del tema de Lorenzo Córdoba es que efectivamente él viene representando un instituto que tuvo prestigio en un momento dado, es decir, no hay que olvidar que el INE fue una de las instituciones más prestigiadas en el país después de las elecciones del 2000, en la que se dio la alternancia y en las que se le dio el triunfo a Vicente Fox, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos olvidar que el INE es también la institución, el INE y su antecesor, el IFE, es la institución que permitió el fraude del 2006 y el fraude del 2012. Entonces, Lorenzo Córdoba viene, como bien lo señaló Gerardo Fernández Noroña, con digamos, con un crédito pasado y que ya está muy devaluado y él no se da cuenta de lo devaluada que está esta institución. Entonces, hoy en día lo que vemos es una cosa muy clara. Vivimos uno de los grandes esfuerzos de este gobierno es a favor de la austeridad, ¿no? Es decir, se ha hecho un esfuerzo importantísimo para recortar gastos inútiles. Se calcula que el gobierno ha cortado 1.500.000.000.000 de pesos en gastos innecesarios y que eso se fue a digamos, para apoyos sociales, ¿no? Y una de las instituciones que se niegan a entrar en esta lógica de austeridad es precisamente el INE. Es decir, yo no sé si te das cuenta de lo que implica que los presidentes consejeros del INE, que el presidente consejero del INE y otros consejeros importantes del INE, todos los días se ponen amparo en la bolsa para defender la idea de que ellos pueden ganar más que el presidente. Perdón, esto plantea un problema muy serio, pues de legitimidad incluso, ¿no? Entonces, Lorenzo Córdoba llega desgastado primero, porque la institución misma está muy desgastada. Yo soy de los que están convencidos de que en el 2018 se le reconoció el triunfo a Andrés Manuel López Obrador porque el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar era enorme y que no había margen de operación para hacer un fraude, como sí lo hubo claramente en el 2006, ¿no? Y obviamente, y el otro problema que tiene Lorenzo Córdoba es que llega desgastado. Primero, porque pues, se han filtrado estas declaraciones racistas que tuvo, esta llamada telefónica inaceptable, racista que tuvo, y porque sí sigue defendiendo los derechos de una burocracia dorada, que ya no tiene razón de ser, y que son privilegios que son verdaderamente insultantes. El señor gana arriba de 4 millones, casi 4.5 millones de pesos al año por su mero salario, es decir, y por sus prestaciones y todo eso. Es decir, la idea esta de que
de que solo podías hacer una función pública honorable si te pagaban una fortuna, es una idea de pillos, es una idea que realmente es inaceptable. Yo recuerdo aquella frase de Lozano, no sé si te acuerdas de Lozano, que dijo, es que si me pagan menos me voy a ver obligado a corromperme, ¿no? Pues es que si necesitas que te paguen tanto, es que lo que te importa es eso, ¿no? Y es que tu vocación de servicio está centrada en, en el pago que te están dando, y eso pues no es correcto, ¿no? Entonces sí está muy desgastado el INE, sí Lorenzo Córdoba está muy desgastado, además, como bien se ha señalado aquí en varios momentos, llega, de hecho, Lorenzo Córdoba prácticamente como un candidato de la oposición, como un figurón de la oposición, y eso pues ya te habla de hasta qué punto están desgastadas las figuras morales de la oposición, que la oposición prácticamente no tiene ya figuras morales, y esto por supuesto que plantea un problema muy serio. No podemos tener un INE, un aparato electoral tan ineficiente y tan caro, es decir, yo estoy convencido de que el INE es un aparato, es el instituto electoral más caro del planeta y no garantiza la democracia en este país, ¿no? En las elecciones pasadas, a mí no se me olvida que a Morena le quitaron 2 candidatos a gobernador y que la verdad lo hicieron de manera pues muy incorrecta, ¿no? Así es, querida Yasmín, debo de admitir que me acordé mucho de Lozoya por lo sobradito que llegó a la Cámara de Diputados, Lorenzo Córdoba. Lozoya se quedó en el bote y Lorenzo salió tundido por el movimiento Juntos Hacemos Historia, pero Lorenzo Córdoba es noticia todavía en desarrollo, ¿eh? Claro, y lo que veremos de él, ¿no? En una de esas y acaban en el mismo lugar, ¿no? Los hemos ido acorralando precisamente en esos espacios. Ahorita que decía Rafael, precisamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo que representa estos dos personajes que mencionamos, tanto Lorenzo Córdoba como Lozoya, pues representan esto que es el combate que ha tenido el presidente y la cuarta transformación en nuestro país, que tiene que ver el combate contra la corrupción y el tema de la austeridad. Han sido las cosas claves, pues, de esta administración que pretende transformar el país. Y estos dos personajes son quienes los representan de principio a fin, no sin aparte decía Rafael, pues es que aparte es como el candidato de precisamente estas acciones, más allá de un partido político o si la derecha o la izquierda, precisamente lo hemos dicho aquí en este espacio, que el tema del combate no es contra una persona, sino contra sus prácticas. Y ellos representan estas prácticas, particularmente estas dos, la corrupción y el tema de la austeridad, ¿no? Que es un tema ahí a discusión. Claro, y un tema, un personaje toral importantísimo, Rafael, me refiero a Emilio Lozoya ya, para la cuarta transformación y su lucha contra la corrupción y contra la impunidad, la presión social, el sentir de la gente en torno a este personaje de que se va a cenar a un restaurante caro, pero más importante aún, que se acelere la información que tenga que dar sobre la red mafiosa, la mafia del poder, pues. Por supuesto, mira, tienes toda la razón. Una de las cosas que tenemos que recordar todo el tiempo es que para acabar con la impunidad, pues se tiene que proceder y se tiene que juzgar a los abusos del poder del pasado. Ahora, esto no siempre es fácil porque los actores del pasado dejaron un campo minado en ese sentido. Ellos establecieron una legalidad que permitía toda una serie de cosas que eran realmente impresentables. Entonces nos encontramos con una gran cantidad de actos que no fueron ilegales,
pero que no pueden ser éticos, que no pueden ser, que no son correctos, pues, ¿no? Y esa fue, digamos, que una de los distintivos de las administraciones neoliberales, convertir lo que era inaceptable en legal, legalizar lo inaceptable. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que hay toda una serie de leyes y de reglas que favorecen a estos actores del pasado y que les han permitido seguir en impunidad. Entonces, se vuelve muy difícil probar las cosas, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una rémora del pasado que pesa en el presente. Entonces, el caso de Emilio Lozoya es un caso verdaderamente indignante, como lo es el caso de Rosario Robles, ¿no? Emilio Lozoya fue una pieza clave en los sobornos de Odebrecht. Odebrecht es esta empresa brasileña de construcción que se dedicó a sobornar a todos los gobiernos de América Latina en las últimas décadas, ¿no? Y se abrieron escándalos por lo de Odebrecht en Brasil, en Perú, en un montón de países, ¿no? Y se sabe que Odebrecht también operó en México, pero pues no había nada, es decir, había un pacto de silencio enorme en las cúpulas del poder, nada se filtraba, y por supuesto el caso de Emilio Lozoya es la primera fisura dentro de todo este proceso aquí en México. Y lo que se ha revelado es muy impresionante. Estos videos en los que vemos que se reparten maletas de dinero en el Senado, estas declaraciones que involucran a actores pues tan importantes como Cabeza de Vaca, como Ricardo Anaya y demás, pues sí han significado un avance muy importante dentro del caso. Sin embargo, también es un hecho que Emilio Lozoya pactó esta cosa de ser un testigo protegido, está en prisión domiciliaria y todo eso se puede mover en la ciudad, tal, y yo sí creo que cometió un acto de provocación al ir a cenar al Hunan, que es un restaurante chino de super lujo en la Ciudad de México, ¿no? Y se exhibió con sus amigos y básicamente lo que hizo fue exhibir que estaba, que se paseaba libremente por la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que esto, pues, sí ha de haber puesto en alerta a la Fiscalía General de la República, que a mi entender ha procedido con mucha lentitud en este y en otros casos, en parte porque la legislación actual, la legislación vigente impide que se actúe con más celeridad, ¿no? Y además tenemos claramente la investigación de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que logró documentar que este señor tenía 2 millones de euros y que esto, que no había declarado, y esto claramente podía ser la base, digamos, es la base para que se pueda presumir de un intento de fuga. Entonces va al reclusorio norte a declarar y lo retienen. Y a mí me parece, que la retención de Lozoya es correcta. Lo que se hizo es correcto. Ahora nos encontramos con que la derecha dice que no, que Lozoya es un criminal, que cómo pudo haber estado paseándose libremente por la... Son legislaciones que ellos pusieron, que ellos establecieron. Y ahora dicen que no, que es un... Que la detención es arbitraria y que eso se tiene que tener. Perdón, yo creo que se está haciendo, lo correcto, ¿no? Y a mí sí me gustaría, por supuesto, más dureza, más celeridad, más eficacia por parte de la Fiscalía General de la República, por parte de Gertz Manero. Querida Yasmín, pues este factor moral del caso Lozoya va a generar muchas maromas de la oposición para tratar de defender la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ahora se viene lo bueno con el debate cuando se dé, si en los próximos meses y hasta el próximo año, de la reforma energética, y eso también
tendrá que sacar a muchas personas a las calles para defender la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se cae a pedazos una reforma energética de Enrique Peña Nieto con Lozoya en la cárcel, admitiendo que se sobornó a medio mundo para que se aprobara. Justo, es que pareciera que el momento nos viene como anillo al dedo, ¿no? Es decir, recordemos, o sea, yo ahorita me preguntaba un poco, si seguiremos viendo, o sea, yo creo que se le olvidó a Lozoya, se le olvidó, en qué momento de la historia estaba, ¿no? Por eso se seguía paseando de esa manera, con tanta impunidad, por eso se lució cenando, comiendo en este lugar. Me preguntaba ahorita si volveremos a ver casos como este que mencionaba Fisgón, ¿no? Donde estos maletines con dinero en las cámaras, lo volveremos a ver en tiempos de transformación. Digo, sobre todo porque hay una crítica de que, pues, ¿qué está ocurriendo? Y por ahí hay algunas voces que se quejan de todo, que si le dictan prisión preventiva, que si tiene acuerdos con Andrés Manuel, etcétera. Hay una crítica, digo, yo la celebro, porque eso nos mantiene atentos a tener la información, a informarnos, pero aquí viene precisamente este otro tema, ¿no? O sea, vayamos y llevémoslo a otro nivel la discusión, y no a esta donde es bastante general y burda, sino al tema, pues, ¿no? Que son los intereses de la nación, y tiene que ver con la soberanía, y tiene que ver con eso que nos toca defender a todas y a todos, y que cada uno desde nuestros espacios, así como ahorita el diputado que nos antecedió, en su espacio defiende la soberanía de este país, así como se les exigirá también en el Senado, así como el presidente no solamente sale cada mañana a informarnos y presenta reformas como la eléctrica, tocará también a espacios como los nuestros a defender también estas iniciativas. Es decir, que cobijemos esto que está ocurriendo en la Cuarta Transformación y no lo dejemos caer. No basta que solamente el presidente y los diputados, es decir, ya tener el gobierno, y que con eso nos demos por bien servidas. Creo que la defensa de la soberanía de este país se tendrá que empujar desde muchos espacios. Tendrá que haber un llamamiento serio a defender, a promover, a movilizarnos, a agitar, a informar sobre esta reforma eléctrica. Es decir, lo hemos dicho en este espacio, sobre todo retomando esto que ha dicho Andrés Manuel desde hace varios años, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Y creo que a la ciudadanía nos corresponde defender desde las calles esta reforma. Me van a criticar por lo que voy a decir, seguramente muchos, pero si en tiempos de Cárdenas, en la expropiación petrolera, la gente salió con sus moneditas, con sus chivitos, con sus guajolotes, y puso lo que tenía y hasta lo que no tenía sobre la mesa, pues nos toca a nosotros en estos momentos históricos, Fisgón, preguntarnos, como diría Kennedy, no lo que va a hacer tu país por ti, sino que lo que vas a hacer tú por tu país. Tal vez no vamos a salir con el cochito o con el guajolotito, pero en este mundo virtual, en este mundo digital, creo que hay mucho que podemos aportar en tiempos de la infodemia, en tiempos de las fake news y en tiempos del acaparamiento de esos que tienen mucho dinero, muchos recursos para generar narrativas, y ahí es donde podemos aportar todos. Rafael, salvo que tú digas otra cosa. No. ¿Cómo voy a decir otra cosa? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, no solamente se hace política desde la presidencia y desde las cámaras. La política tiene que llamar a la polis, tiene que llamar a la gente. Tiene que ser, es una cosa de todo el mundo. No se nos olvide que una de las características de Morena es que el Movimiento de Regeneración Nacional se planteó como un partido movimiento. Y el concepto de partido movimiento es un concepto relativamente nuevo y parece contradictorio, porque en principio los movimientos sociales se forman y organizan alrededor de reivindicaciones y causas que luego no son temporalmente duraderas, ¿no?
y que cuando se consiguen, se acaba el movimiento. En cambio, los partidos políticos lo que buscan es la conquista del poder. Y entonces tener un partido en el poder y pretender que también sea un partido de movimiento es complicado, porque los movimientos generalmente se organizan en contra de las autoridades, ¿no? Entonces parecía una contradicción insalvable, pero yo creo que estamos aquí precisamente ante un proceso, en una coyuntura en la cual se necesita que Morena se convierta, a pesar de ser el partido en el poder, se convierta una vez más, vuelva a agarrar su dimensión de partido movimiento. Es decir, ¿qué es lo que estamos enfrentando con el tema de la reforma eléctrica? Lo que estamos enfrentando con el tema de la reforma eléctrica es un poder muy importante, que es el poder de las multinacionales de la electricidad. Es decir, no se nos olvide que el poder es un entramado muy complejo y tú tienes, por supuesto, que en el esquema clásico occidental de lo que son de lo que es una democracia, tienes un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, pero además tienes poderes fácticos como el cuarto poder, los poderes regionales, los poderes delincuenciales y por supuesto el poder del dinero que impera sobre todos estos. Es decir, hay que tener claro que las multinacionales de la energía eléctrica tienen un peso enorme, es decir, son un poder fáctico muy importante. Y yo estoy convencido de que una de las cosas que tienen que ocurrir es que la gente tiene que entender qué es lo que está en litigio con la reforma eléctrica. Y lo que está en litigio con la reforma eléctrica es, entre otras cosas, el tema de la soberanía energética de la nación. Es decir, hoy en día España está en una situación absolutamente desesperada porque se encuentra con que, antes tenía una empresa del Estado, una empresa que fue construida o consolidada precisamente en tiempos de Francisco Franco, ¿no? Que no es, sin lugar a dudas, un amigo nuestro, no es alguien a que nosotros podamos querer, ¿no? Pero fue una empresa nacional y esta empresa nacional fue sacrificada en aras de toda una serie de empresas particulares como Iberdrola, como Unión Fenosa, además, que son empresas que se han dedicado a sacar ventaja, a ganar dinero a partir de la generación de energía eléctrica. Entonces, estas empresas han llevado a España a una crisis energética bestial, ¿no? Y la crisis es de tal envergadura que en las últimas semanas, prácticamente todos los días, los españoles han podido decir, hoy pagamos la electricidad más cara de nuestra vida, ¿no? Es decir, son alzas que no se contienen. Cuando se impulsó aquí en México la reforma energética de Enrique Peña Nieto, una de las cosas que nos ofrecían es que se abriría la competencia, que bajarían los precios, que eso implicaría mejores servicios para la población, y todos sabemos que los precios no bajaron jamás, y todos sabemos que las empresas no ofrecieron un mejor servicio. Lo que ocurrió es que se pusieron de acuerdo, hicieron grandes negocios entre sí, y FEMSA hizo negocios simulados con Iberdrola, y hicieron toda una serie de enjuagues que son verdaderamente inaceptables. Y hoy en día nos encontramos, por un lado, con que los neoliberales mexicanos están en una campaña muy activa en contra de la reforma eléctrica propuesta por López Obrador, y yo creo que es importante que vayamos desmontando una por una estas mentiras. La primera mentira que dicen es que con la reforma de López Obrador el precio de la luz subiría. Esto es falso. El precio de la luz subió con la reforma de Peña Nieto. Y lo cierto es que al erradicar los contratos abusivos con empresas privadas, Comisión Federal de Electricidad podrá ofrecer mejores servicios y energía más barata. Además, existe el compromiso explícito de que las tarifas no subirán más allá de la inflación. La segunda mentira gorda que plantean estos señores es que la Comisión Federal de Electricidad
es un monopolio y se va a consolidar como un monopolio. Y esto, la verdad, es una mentira que es hasta ofensivo, es un insulto a nuestra inteligencia. En primer lugar, Comisión Federal de Electricidad no es un monopolio, es una empresa del Estado. Y la diferencia entre estas dos cosas es muy clara. Una empresa del Estado lo que hace es que busca garantizar un servicio que es estratégico para toda la sociedad. La razón de ser de un monopolio es la ganancia. Y esto no es lo que es Comisión Federal de Electricidad. Prueba de eso es que incluso el proyecto neoliberal de Fox, Calderón y Peña Nieto fue creciendo a costillas de Comisión Federal de Electricidad. Y la otra cosa que también es muy importante señalar es que en la reforma de Andrés Manuel López Obrador se planteó que Comisión Federal de Electricidad generaría como mínimo el 54% de la energía, mientras que las empresas privadas podrían generar lo restante. Esto no es de ninguna manera un monopolio, esto te habla de que sí puede haber competencia, pero además, como lo ha dicho Andrés varias veces, el 46% de la energía del país es un mercado tan grande como el de Argentina, que es una cosa enorme. Y la otra cosa es que se busca evitar precisamente es que estas empresas privadas no generen ganancias a costillas de una empresa paraestatal como lo es Comisión Federal de Electricidad. Y luego nos dicen estos señores otra mentira que es verdaderamente asquerosa. Es que nos dicen que Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad de generación de energía eléctrica. Esto es falso, esto es totalmente falso. De hecho, Comisión Federal de Electricidad ha tenido que contener su propia generación de energía para favorecer a las empresas privadas. Y esto fue fueron acuerdos que se establecieron en los sexenios anteriores. Es una parte importante de la generación de la energía hidroeléctrica de este país está detenida precisamente para favorecer a empresas de generación de energía, sobre todo españolas. La verdad es que Comisión Federal de Electricidad logró asegurar el 100% de la energía del país durante décadas y tiene la capacidad de generar la energía eléctrica hoy en día. De hecho, la comisión por estas leyes abusivas que se implantaron en tiempos del PRI y del PAN, tiene infraestructura subutilizada y cuenta con 191 centrales de generación que en promedio solo operan al 55% de su capacidad. Date cuenta de lo que esto implica. Y esto, por supuesto, lo que ha servido es para beneficiar a los privados. De lo que se trata es de acabar con los contratos leoninos. Y otra de las mentiras que son verdaderamente asquerosas que están manejando estos señores es que las empresas privadas producen energía más barata, electricidad más barata. Esto es falso. Lo que está sucediendo es que gracias al entramado legal que se estableció en los gobiernos del PRI y del PAN, lo que ocurre es que estas empresas están parasitando a Comisión Federal de Electricidad y si generan energía, si dicen que generan energía más barata es porque Comisión Federal de Electricidad está absorbiendo una parte importantísima de sus costos. Y la mentira más gorda de estos señores es que se dañará el medio ambiente porque presuponen que Comisión Federal de Electricidad solo produce energía sucia. Y es increíble cómo se ha logrado instalar esta narrativa, porque no tiene nada que ver con la realidad, es una cosa increíble. Es decir, si nosotros revisamos cómo la energía que produce Iberdrola, vamos a ver que Iberdrola en México solo produce, de la energía que produce, solo el 9% viene de lo que llaman energía eólica. El resto son plantas de ciclo combinado y demás. Y por el otro lado, Comisión Federal de Electricidad produce energía hidroeléctrica en grandes cantidades. Y esa es, sin lugar a dudas, la energía más limpia y estable, ¿no? Y hay una cosa además que hay que señalar, y es que las energías que producen las empresas privadas son energías intermitentes. Es decir, la energía eólica deja de funcionar cuando deja de soplar el viento, la energía solar deja de funcionar cuando deja de brillar el sol. Entonces, México tiene, estas energías obviamente generan cambios en la provisión
de la corriente, de manera que y quien tiene que suplir, quien tiene que salir al rescate de estas empresas cuando estas empresas dejan de generar energía es Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es un hecho además que Comisión Federal de Electricidad produce, según Bartlett, era el 30 y tantos % de la energía limpia del país, ¿no? Que es mucho más de lo que pueden presumir. El 35% de la energía limpia que se produce en el país la produce Comisión Federal de Electricidad. Y además, según el Acuerdo de París de la ONU, México debería producir en 2024 el 35% de toda su electricidad de forma limpia, y Comisión Federal de Electricidad está en capacidad de lograr estos datos, ¿no? Entonces, la verdad es increíble que estos señores mientan de manera tan descarada, ¿no? Y es increíble que hay un sector de la sociedad que se lo crea. Es decir, y tanto más increíble cuanto que toda la narrativa que están utilizando ahorita en contra de Comisión Federal de Electricidad es la misma que utilizaron para impulsar las reformas neoliberales en materia eléctrica, ¿no? Y que no se cumplieron. Nos dijeron que nos darían electricidad más barata, eso no se cumplió. Nos dijeron que nos darían mejores servicios, eso no se cumplió. Nos dijeron que no se dañaría la soberanía energética del país, eso no se cumplió. Y hay una cosa que es muy importante señalar, y es el hecho de que los neoliberales dejaron muchas cosas amarradas. Entonces, ahorita, efectivamente, Comisión Federal de Electricidad genera el 54% de la energía, o un porcentaje importante de la energía, pero si se siguen las lógicas que se dejaron amarradas en la era neoliberal, dentro de unos años, Comisión Federal de Electricidad solo generaría el 11% de la energía eléctrica del país, y eso sí, la haría totalmente inviable. Entonces, de lo que se trata es precisamente de mantener viable la producción eléctrica del país. Y sobre todo esto hay un dato que es crucial, que es el tema de la importancia de la soberanía energética. No debemos olvidar que venimos de un país que fue colonia durante mucho tiempo y que además tiene un imperio muy importante al norte y que tiende a colonizar y que tiende a ver a América Latina como su patio trasero. Entonces, el tema de la soberanía eléctrica y de la soberanía energética es fundamental. Todas las grandes luchas de México han sido luchas por la soberanía, y por supuesto que es una lucha importantísima la lucha por la soberanía energética. No debemos olvidar que en febrero de este año en Texas nevó y que eso paralizó al estado tejano, a este estado norteamericano, a este estado de la Unión Americana. Y que una de las cosas que ocurrieron en este proceso es que fueron muy graves, es que hay varios estados del norte de la República que nutrían su sistema eléctrico del gas que proporcionaba Texas. Entonces, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, de repente, porque nevó en Texas, ¿sí? Y porque nos cerraron la válvula del gas, empezaron a tener problemas severos de abasto de energía en plena helada. Y solo se reparó la energía porque Comisión Federal de Electricidad entró al quite y empezó inmediatamente a reparar las redes de energía. Por eso es importante la soberanía energética. No podemos depender de otros países en materia de generación de energía, ni de gasolinas, ni de electricidad, ni nada de eso, porque si dependes de esos países, el día que quieran, por las razones que ellos tengan, te pueden paralizar y tú no puedes hacer nada. Entonces es crucial, es estratégico que México mantenga su soberanía energética. Ese es el dilema que tienen ahorita en España. En España el debate que tienen es que España no es autosuficiente en generación de energía eléctrica y tiene que depender del gas que le venden del extranjero, y eso por supuesto que les plantea un problema gordísimo. Estados Unidos jamás ha permitido poner en duda su soberanía energética. Estados Unidos defiende su soberanía energética a capa y espada. ¿Cómo es que no sacamos las conclusiones pertinentes en México, y cómo es que todavía hay gente que no ve lo importante que es la soberanía energética? Entonces, yo sí creo que esa reforma se tiene que defender, y estoy convencido de que tenemos que defenderla en las calles. Hay una cosa que hay que señalar y que es muy importante.
la derecha mexicana, el PRI, el PAN y el PRD, están sobrerepresentados en la Cámara de Diputados. Y eso es justamente lo que hace complicado que se apruebe la ley en una primera instancia. Sin embargo, yo estoy convencido de que pues también se hace, como dije hace rato, la política también se hace en las calles. La gente tiene que expresarse, la gente está a favor de la reforma eléctrica de López Obrador y se puede expresar en las calles y puede impulsar y debe impulsar esta reforma. Y esto verdaderamente nos puede regresar a las lógicas del partido movimiento. Es por eso que Morena debe seguir siendo un partido movimiento. Y es justamente porque el partido tiene que impulsar que la sociedad haga suyo el programa de gobierno, de este gobierno que está favoreciendo a la gente. Y eso es lo que se tiene que hacer. Esa debe ser la tarea, según mi muy humilde punto de vista. Pues qué interesante lo que nos expones, querido Rafael Barajas. Mi querida Yasmín, ¿gustas tú cerrar con una reflexión? Justo, pues, por un lado, decir que, o sea, reafirmar dice Rafael que están sobre representados, pues cómo no están representados en el INE, o sea, pues, pero pensémoslo en lo siguiente, dice Rafael, ¿no? Pues es que esta es una lucha y recordemos que en el 2018 ganó un proyecto que como bandera ha tenido desde hace muchos años atrás, hemos peleado, no es la primera vez que salimos y combatimos una reforma energética, eléctrica, lo hicimos en el 2008, lo hicimos también en el 2013, en distintos escenarios y lo vamos a tener que seguir haciendo. Recordemos eso, pues, por otro lado, pensaría yo en esto que menciona Rafael al último y pensemos que nuestra revolución, si bien se ha insistido que es una revolución de las conciencias, que es una revolución pacífica, es decir, no es armada, etcétera, aún así conlleva una estrategia, conlleva una lucha que es permanente, ¿no? O sea, es decir, esto que se dice que la lucha continúa, no, es que la lucha es continua, es parte de lo estratégico de nuestra revolución, es decir, no podemos sentarnos porque ya tenemos la presidencia de la República, porque ya tenemos curules de representación, no, va más allá, no podemos ganar un espacio y perder el otro. Las calles es uno, pero no solamente ese, que el debate se vuelva en cada foro, en cada espacio, no perdamos la oportunidad de tener estos espacios de debate. Y en ese sentido, pues invitar, por supuesto, acaban de escuchar a Rafael Barajas el Fisgón, de desmentir una serie de situaciones que ahí están en la red, que constantemente nos están atacando con argumentos que aparte no tienen sustento. Aquí Fisgón nos haya resuelto algunos otros, pero también hay otros muchos espacios. Aquí ustedes en Sin Censura tienen uno, tengo entendido, con el compañero Ángel Valderas, así como también desde las redes del Instituto Nacional de Formación Política, tenemos un espacio para tratar solamente este tema, para profundizar este tema y tener mucho más elementos que nos permitan defender esta reforma. Y ahorita, porque es esta, lo hemos planteado, que las que vienen también tendremos que defenderlas. Pues eso. Pues mi querida Yasmín Ugalde, mi querido Rafael Barajas, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que ahora sí, ahora más que nunca se acerque a las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y pueda obtener estos recursos muchas veces al alcance de la gente, pero no tiene la información para desmontar fake news y para pues entrarle al debate en todas las trincheras? ¿Por qué no cerramos con eso, Yasmín, Rafael? Con muchísimo gusto. Yo invitaría a la ciudadanía en general, a todos a todo tu público, que es fantástico, primero a informarse. Y yo sí creo que se pueden informar en estos espacios y también van a encontrar muy buena información en los espacios del Instituto Nacional de Formación Política. Y también los llamaría después a movilizarse para defender la reforma eléctrica de López Obrador.
Es decir, necesitamos que esta reforma eléctrica sea aprobada para garantizar la soberanía energética de la nación y garantizar así pues un futuro estable para nuestro país, ¿no? Es decir, no basta con que estemos muy contentos con que el gobierno haga las cosas, nos tenemos que activar como ciudadanía informada, tenemos que movilizarnos. Es un llamado a la Eso me movilización. gustó. ¿En dónde encuentra toda la información del instituto nuestra gente, Yasmín, las miles de personas que continúan conectadas? Claro que sí, pues los esperamos allí en las plataformas, en Facebook, en Twitter, en YouTube del Instituto Nacional de Formación Política. En esta otra plataforma también, Morenflix, encontrarán videos de contenidos, pero bien importante, y a mí sí me gustaría enfatizarlo, sobre todo en esto último que decimos y hacemos el llamamiento a salir a las calles, es que los espacios del Instituto Nacional de Formación Política no solamente están en línea, también están en territorio con círculos de estudio. Este es otro espacio más que no hay que olvidar y que es donde podemos precisamente defender esta reforma. Mi querida Yasmín, mi querido Rafael, les mando un abrazo. Ojalá que regreses muy pronto, Rafa. Nos vemos el Estamos próximo a tu viernes, disposición querida Yasmín. cuando digas. Y aquí andamos, en pie de lucha. A los amigos hay que verlos más seguido. Claro que sí, Rafa. Te mando un abrazo. Gracias, Yasmín. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues